Jóvenes señoritas, tengan ustedes una feliz jornada. Nuevamente iniciamos la semana y espero que hayan resuelto su práctica. Y si tuvieran alguna dificultad, van a ir preguntando una vez que vaya explicando la temática nuevamente de forma tal vez más no detallada, sino resumida. De forma sintética voy a ir aclarando conceptos importantes. Nociones básicas de la trigonometría. Ustedes muy bien ya lo saben que la trigonometría estudia a los triángulos, las características fundamentales de los triángulos, lados y ángulos fundamentalmente en los triángulos. Prioritariamente vamos a estudiar los triángulos rectángulos. Para eso debemos tener conocimiento ángulos positivos y ángulo negativo. El ángulo es positivo cuando va en sentido antihorario y negativo cuando va en sentido horario. También se ha aclarado que el ángulo tiene lado inicial y lado terminal en ambos casos. Es así que vamos a hacer énfasis también en la parte práctica. También para desarrollar la temática trigonometría debemos tener conocimiento de qué es un ángulo recto, ángulo agudo, ángulo obtuso, ángulo llano, ángulo completo. Sí, son conceptos importantes que debemos conocer. Ángulo de una vuelta. Un ángulo de una vuelta es una revolución, una rotación que vale 360 grados. Este es el ángulo completo. Una rotación completa es 360 grados. Obviamente si hablamos del sistema sexagesimal. Y si hablamos del sistema centesimal es 400 grados centesimales. Y si hablamos del sistema radial, hablamos de 2pi radianes. Una vuelta completa. Los ángulos trigonométricos son ilimitados, a diferencia de la geometría. Es verdad, podemos tener una rotación, 2 rotaciones, 3 rotaciones, cuantas rotaciones sean necesarias. A eso se refiere. Una rotación 360 grados, 2 rotaciones 720 grados, 3 rotaciones serían 1080 grados, 4 rotaciones. Así se va generando los ángulos en trigonometría. Ángulo en posición normal. ¿Qué quiere decir? Se encuentra el ángulo en el eje de coordenadas rectangulares. En este sistema de eje de coordenadas rectangulares se va a encontrar el ángulo y la cuna de los ángulos es el semieje X positivo. Siempre, si hablamos del plano cartesiano, va a partir el ángulo del semieje X positivo. Es así que está partiendo ángulo positivo, siempre en sentido antihorario, ángulo negativo, sentido horario, en el plano cartesiano. Hablamos también de los ángulos complementarios, cuya suma de las adyacentes es 190 grados. Y si no, hablaríamos de los ángulos suplementarios, cuya suma es 180 grados. Para sumar ángulos, se tienen que estar obligatoriamente en sentido antihorario. Si el ángulo es negativo, habría que convertir a ángulo positivo. Este ángulo es negativo, se invierte, se hace un giro necesario, se la convierte en ángulo positivo. Así es. Ángulo en posición normal. Toda vez que hablemos la palabra posición normal, nos referimos al plano cartesiano. ¿Sí? Así es, acá está el famoso plano cartesiano, cuyo lado inicial, si hablamos del plano cartesiano, siempre es el semieje X positivo. Todos los ángulos en el plano cartesiano nacen en el semieje positivo. El lado final o terminal puede ser en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, dependiendo, ¿no? En cualquiera de los cuadrantes. Es así que sistemas de medición. Existen varios sistemas de medición de ángulos, pero los más utilizados son estas 3. Sistema sexagesimal, sistema centesimal, sistema radial. ¿En qué consiste cada una? El sistema sexagesimal consiste que al ángulo le mide en grados, minutos y segundos. El ángulo. Y un giro completo es 360 grados sexagesimales. Entonces, un minuto sexagesimal se escribe como 1 y un exponente, la comita como exponente, la comita es 1 minuto sexagesimal. Un segundo es con 2 comitas. Como verán acá,
que está detallando. Equivalencias importantes. Acá lo tenemos, que un grado sexagesimal es igual a 60 minutos y un minuto es igual a 60 segundos y un grado es igual a 3600 segundos. Se aclaró que también hay transportadores semicirculares o el círculo completo. Cualesquiera pueden adquirir ustedes, muy importantes para hacer los gráficos en la parte práctica, comprar el transportador que está a la mano en cualquier tienda del barrio para ángulos sexagesimales. Si hablamos del sistema centesimal, llamado también sistema francés, cuya unidad es el grado centesimal, que mide al ángulo en una vuelta en 400 grados centesimales, cuyas unidades son un minuto centesimal, se denota de la siguiente manera: un 1 y exponente m, un segundo centesimal, un 1 y exponente s. También quiero indicarles las equivalencias son y muy importantes en este ámbito del sistema sexagesimal. No se hace mucho énfasis en su estudio, pero sí es importante conocerlo al sistema centesimal. También las reglas y escuadras en este sistema no están a la venta en la mano, ¿sí? Quienes lo manejan mucho son los topógrafos, ingenieros y los arquitectos. Nosotros lo vamos a ver de forma superficial. Sistema radial o circular, muy importante. Al igual que el sistema sexagesimal, se va a hacer mucha énfasis en su estudio. También llamado sistema circular o internacional, es el que tiene como unidad a un radián, y un radián es 3.14159, cuyas equivalencias, muy importante saber que 180 grados es igual a pi radiana es igual a 200 grados centesimales, y una vuelta es 360 grados sexagesimales, 400 grados centesimales y 2 pi radianes si hablamos acá del círculo trigonométrico. Es así que si ustedes quieren dividir, saber graficar en el sistema radial pi radianes, vamos a hacer una parte práctica. Siempre van a trabajar de 0 a pi. Si queremos, si dividimos en 4 partes iguales, 1, 2, 3 y 4, estamos hablando del pi cuartos. Si dividimos, reitero, este semicírculo en 4 partes iguales, hablamos de un pi cuartos, 2 pi cuartos, que simplificado es pi medios, 3 pi cuartos, 4 pi cuartos, que simplificado simplemente es pi. Y así podemos ir graficando por iniciativa propia, porque no existen reglas a la venta que nos puedan calcular exactamente en pi radianes. Acá, si es que queremos ser 5 pi sextos, entonces tenemos que dividir este semicírculo en 6 partes iguales. Si queremos pi tercios, en 3 partes, acá 1, 2, 3, como se verá, en sextos de igual manera. Eso es solamente por iniciativa, pero vamos a hacer énfasis en la parte práctica. Método de conversión de ángulos de un sistema a otro sistema. Recordemos que 180 grados es igual a pi radianes igual a 200 grados centesimales. Relación fundamental. Muy importante es saber y conocer esta relación. La conocemos y los tenemos que familiarizarnos con esta relación importantísima. Saber que el sistema sexagesimal sobre 180 grados es igual al sistema centesimal sobre 200 grados centesimales igual a sistema radian sobre pi radianes. Con esta relación fundamental vamos a ir convirtiendo de un sistema a otro sistema, tratándose del sistema sexagesimal, centesimal y radial. Es así que en la parte práctica entramos directamente al resumen de los ejercicios. Se resolvía este ejercicio de forma tal vez detenida, se hizo hincapié en la explicación. Convertimos 15 grados a radianes, entonces estamos hablando del sistema sexagesimal y del sistema radial, donde no participa el sistema centesimal. Hacemos los despejes importantes de acuerdo al dato y la incógnita.
el dato es 15 grados y la incógnita es radianes. Radianes es la incógnita, por eso de ese modo se está despejando. ¿De acuerdo? Haciendo simplificaciones se ha logrado igual. Se logró acá, haciendo simplificaciones, que este valor pi radianes es igual a pi doceavos. Ahora, para llegar al resultado final, que es que la R es igual a 0.1626 radianes, entonces esta pi se reemplaza por 3.14 dividido entre 12. De esa manera sale 0,26. Es decir, 15 grados sexagesimales es igual a 0,26 radianes. Otro ejemplo también que ha sido explicado. Ahora la pregunta va de forma invertida. Convertimos pi quintos radianes a grados sexagesimales. De igual manera, grados centesimales no se intromete, solamente trabajamos sistema sexagesimal con sistema radiano. Es así, también hacemos la fórmula, el despeje correspondiente, la simplificación necesaria y logramos que pi quintos radianes es igual a 36 grados en el sistema sexagesimal. Funciones trigonométricas, muy importante. Si hablamos del plano cartesiano, y el ángulo está en posición normal. Y en el plano cartesiano, queridos estudiantes, hablamos ahora de qué. Hablamos de, ¿sí? Hablamos de la X, que es la abscisa, y es la ordenada. En el plano cartesiano también se forma un triángulo rectángulo. Notar que las funciones trigonométricas solo se definen para triángulos rectángulos, ya sea en el plano cartesiano o eje de coordenadas, y también si el triángulo no esté dentro del plano cartesiano. Cuando el triángulo rectángulo está dentro del plano cartesiano, el cateto adyacente es X. Cateto adyacente va a ser cuando el triángulo no esté en el plano cartesiano. Pero cuando esté en el plano cartesiano, recibe el nombre de abscisa. X abscisa y Y es la ordenada, R la distancia, aclarando. Y las funciones trigonométricas también son 6. Son 6 las funciones que las definimos en el plano cartesiano. Sen del ángulo A se define como ordenada sobre distancia. Sen del ángulo A se define ordenada sobre distancia. Y sobre R. Y luego, coseno se define como abscisa sobre distancia. Abscisa, X sobre R. Tangente se define como ordenada sobre abscisa. Y sobre X en símbolos. Cotangente. Ahora, quiero aclararles para que el aprendizaje sea significativo, para que la memoria no trabaje mucho, no estén recordando muchos aspectos importantes. Definimos sen, coseno y tangente. Cotangente es la inversa de la tangente. Observen, si tangente es ordenada sobre abscisa, tangente es abscisa sobre ordenada. Ahí hacemos la relación. Seno. Seno es la pareja de la cosecante. Seno. Si seno del ángulo tita se define como ordenada sobre distancia, entonces cosecante se define como distancia sobre ordenada. Y por último, coseno va con secante. Muy importante, que les había dicho, S con C, C con S. Si coseno se define como abscisa sobre distancia, entonces secante se define como distancia sobre abscisa. Muy importante tener conocimiento de estas definiciones. Ahora también, las funciones trigonométricas puede estar en un triángulo rectángulo que ya no está en el plano cartesiano. Si el triángulo rectángulo ya no está, no se inmiscuye el plano cartesiano, como en este caso, este es un triángulo rectángulo,
obviamente. Tener en cuenta que los ángulos siempre son las letras mayúsculas. Los lados son las letras minúsculas. Muy importante saber eso. Y reitero, este triángulo ya no está incluido en el plano cartesiano. Es un triángulo que se ha escapado del plano cartesiano, que se está paseando, vamos a decir. ¿Ya? Porque en el plano cartesiano hay reglas. Gozan de signos también los lados o la ordenada y la abscisa. En este caso, este lado que se denominaba distancia se denomina hipotenusa. Este lado, que era la ordenada, si no está en el plano cartesiano del triángulo, se denomina cateto opuesto. Este lado, que era la abscisa en el plano cartesiano, si el triángulo ya no está en el plano cartesiano, recibe el nombre de cateto adyacente. También podemos definir las funciones trigonométricas. Primera función trigonométrica, sen del ángulo A. Sen del ángulo A, cateto opuesto sobre hipotenusa. Tener muy claro la definición. Sen del ángulo A o ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En símbolos A sobre C. Otra función importante, coseno. Coseno del ángulo A se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. En símbolos B sobre C. B sobre C. Otra función trigonométrica también muy importante en triángulos rectángulos. Tangente del ángulo A, cateto opuesto sobre cateto adyacente. En símbolos A sobre B. Tres funciones importantes: seno, coseno, tangente en un triángulo rectángulo. Insisto, solo existen funciones trigonométricas para triángulos rectángulos. No es para cualquier triángulo. Ahora, proseguimos. La inversa de la función sin, ¿quiénes jóvenes, señoritas? La inversa de la función sin, ¿quiénes? ¿Qué función es? He aclarado hace rato, igual que en el plano cartesiano. Sen, la inversa del sen, ¿quiénes jóvenes, señoritas? Por tercera vez. Cotangente. Erika Guarina. Bien, señorita. Erika, si es la función. No, del seno está hablando, del sen. La inversa de la función sen. La inversa de la función sen es. Uy, ¿qué nos pasó? Es la cosecante. La inversa de la función sen es la cosecante. Si sen del ángulo A es A sobre C, cosecante C sobre A. La inversa de la función coseno es secante. De igual manera es el comportamiento en el plano cartesiano. Solamente van a cambiar de letra, de ángulo. Si coseno del ángulo A es igual cateto adyacente sobre hipotenusa, que en símbolos es B sobre C, secante del ángulo alfa o ángulo A es hipotenusa sobre cateto adyacente. En símbolos, C sobre B. Muy importante. S con C. C con S. Para que quede como un aprendizaje significativo. La inversa de la función tangente es cotangente. Si tangente en símbolo es A sobre B, cotangente es B sobre A. Muy importante saber esto. Muy importante. Funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Funciones trigonométricas en posición normal que están en el plano cartesiano. Solamente cambian de nombre. Cambian de nombre. En lugar de hipotenusa, distancia. En lugar de cateto opuesto, ordenada. En lugar de cateto adyacente, abscisa. Así es. Ahora, aclaración. Estas son las 6 funciones trigonométricas para el ángulo A o alfa. También existen funciones trigonométricas para el ángulo B o beta. También
También podemos representar 6 funciones trigonométricas para el ángulo beta. De entradita digo, sen del ángulo beta. Sen del ángulo beta se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué pasó? Profe, estás mal, me puedes decir no. Ojo, para el ángulo B, él ya no es cateto adyacente y es cateto opuesto. Para el ángulo B, este ya no es cateto opuesto, sino es cateto adyacente. Cambian los roles. Cambian. ¿De acuerdo? Para el ángulo B. Pero para no confundirlos, quiero que primero tengamos familiaridad con las funciones trigonométricas para el ángulo A. Luego los vamos a definir para el ángulo beta. Ángulo A o ángulo alfa. ¿De acuerdo? Así es. Teorema de Pitágoras. Ahí está el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. Eso es ley. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. Teorema de Pitágoras, muy importante. Así se define el teorema de Pitágoras. Otro concepto importante que nos va a servir de ayuda para resolver triángulos rectángulos. La suma de los ángulos interiores agudos es igual a 90 grados. En triángulos rectángulos sucede esto. A más B igual a 90 grados. Este ángulo más este ángulo siempre va a ser 90 grados. Solo sucede esto en triángulos rectángulos. Procedemos a la parte de los ejemplos. Ejemplo número 1. Determinar las 6 funciones trigonométricas para el ángulo A. Ahí está. Obviamente no nos van a dar las letras. Tú, por iniciativa, vas a colocar ángulo A, ángulo B y ángulo C. Iniciativa propia. Los ángulos los vas a designar con las letras mayúsculas. Ángulo A, ángulo B y el ángulo C, obviamente, visualmente es este el ángulo recto. En la parte práctica se te va a entregar siempre 2 datos, ya sea la hipotenusa y uno de los catetos, o directamente los 2 catetos y la incógnita puede ser la hipotenusa. Para ello, ¿con qué herramienta te vas a ayudar? Con el teorema de Pitágoras. Cálculo de B por teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras indica hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. ¿Sí? ¿Por qué hice esto? Porque nos falta como dato el valor del cateto adyacente. Para definir o determinar las 6 funciones trigonométricas debemos tener ya sea el cateto opuesto, la hipotenusa y el cateto adyacente como datos, con valores, como acá. Este lado B, denominado cateto adyacente, no tiene valor, nos ayudamos con el teorema de Pitágoras. A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. Perfecto. Ahora vamos a sustituir los datos. Es así que A es 12, 12 al cuadrado, más B, B es la incógnita, igual a C, C vale 18, 18 al cuadrado. Realizamos las operaciones necesarias. B al cuadrado nomás. 18 al cuadrado, 324, menos 12 al cuadrado, 144. Seguimos estando y este cuadradito al otro lado se va como 6 cuadrada. Reitero, este exponente 2 al otro lado, en el segundo miembro se convierte como 6 cuadrada. 324 menos 180. Perdón, 324 menos 144. 180. Ahora descompone 180. ¿Qué va a ser? ¿Qué quiere decir descomponer en sus factores primos? Agarras el 180. Descompones, desarmas el 180. ¿Tiene mitad del número? Sí tiene mitad. La mitad del 180, ¿cuántos, jóvenes señoritas? — 90.
Paola, bien, es 90. Paola, excelente. 90. ¿Y la mitad de 90 cuántos, jóvenes y señoritas? 45. Bien, Nelson, 45. 45 sigue teniendo mitad. No. No. 45 sí tiene terceras. Y la tercera de 45 es 15. 15. bien, jóvenes y señoritas. Bien. Paola, 15. 15. Y nuevamente la tercera de 15. ¿Cuánto es? 5. 5. Erika, bien, 5. Y finalmente quinta. Quinta es 1. Es así que descomponemos para simplificar, porque esta raíz de 180 no queda ahí, no terminó. Toda vez que veamos raíces, ya sean cuadradas, cúbicas, quintas, cuartas, cualquier raíz, descomponemos el número que está dentro de la raíz, que se llama radicando, denominado radicando, ya se ha descompuesto. Es en ese sentido, entonces, escribimos raíz cuadrada de 2 al cuadrado. ¿Por qué 2 al cuadrado? 2 a la 1, 2 a la 2, 2 al cuadrado. Por 3 al cuadrado, 3 a la 1, 3 a la 2, 3 al cuadrado. Por 5. Perfecto. Ahora, seguimos simplificando. Cuando la raíz no lleva índice, se sobreentiende que es 2. Y cuando esto va a ser raíz cúbica, ya va a haber un 3 acá. O un 4 cuando sea raíz cuarta, un 5 cuando sea raíz quinta, y así sucesivamente. Solo que no lleva índice, las raíces cuadradas. Se sobreentiende que lleva 2. Eliminamos para salir con el exponente, hay que cancelar. Cancelamos, salen 2 y 3. Como ya salen 2 y 3, entonces 2 y 3, 2 por 3, 6. 6 el cuadrado 5. Y este 5 no sale, porque no tiene su 2 para pagar el índice. No tiene. Se quedó nomás, está asestado ya. Entonces, el cateto adyacente vale 6 cuadrada de 5. Ya tiene valor. Una vez que ya se tenga el valor de los dos catetos y la hipotenusa, podemos determinar las 6 funciones trigonométricas. La primera función trigonométrica, sen, del ángulo A. Sen se define cateto opuesto sobre hipotenusa. Sen del ángulo A, 12 sobre 18. Simplifiquemos. Simplificando, la mitad de 12 es 6. 6. bien, Cristian, 6. La mitad de 18 es 9. bien, Paola. Ahora, avanzamos. ¿Seguimos con mitades o vamos a terceras? Tercera. Porque aquí hay mitad, abajo ya no hay mitad, ¿no ve? Si hay tercera en ambos. Tercera de 6 es 3. 2. y Dos. tercera de 9 es 3. perfecto. 3. Es así que acá se ha escrito como 2 tercios. Sen del ángulo es 2 tercios, ya simplificado. Coseno. El coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno del ángulo A se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. B sobre C. El valor de B es 6 cuadrada 5 sobre 18. También hay que simplificar ese valor. Mitad, mitad. Mitad de 6 es 3. 3. 3. Perfecto, Lisbeth. Mitad de 18 es 9. 9. Zenaida, Nueve. bien, 9. Zenaida. La tercera de 3 es 1. 1. bien, Paola. Bien. La tercera de 9 nuevamente es 3. 3. Zenaida, bien, 3. Es así, observen. 1. Este 1 se sobreentiende, no se escribe. 1 raíz cuadrada de 5. Sobre. Solo en el denominador queda 3.
con lo que también está simplificado el valor. Acá también está simplificado el valor. Sen del ángulo A, coseno del ángulo A. La otra función trigonométrica, tangente. Tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reitero, tangente del ángulo A es igual a cateto opuesto, que es 12, sobre cateto adyacente, que es 6 raíz cuadrada de 5. Nuevamente simplificamos. 12, la mitad es 6. bien, Lisbeth, 6. 6, la mitad es 3. bien, Zenaide y Lisbeth. Continuamos. Ahora ya no la mitad, la tercera, no. La tercera de 6 es 2. 2. Y la tercera de 3 es 1. 1. bien, Cristian. Eso es 2. Acá está el 2. Y abajo, acá ya quedó 1 nomás. Simplemente ya está quedando raíz cuadrada de 5. 2 sobre raíz cuadrada de 5. Eso sería la respuesta, ¿no? 2 sobre raíz cuadrada de 5. Pero en el tema radical se indica no existe denominador irracional. No existe. Prohibido que esté, pues, escrito como número irracional el denominador. En estos casos, por eso se racionaliza. Estoy racionalizando. Y el factor racionalizador es simple. Simplemente hay que repetir el denominador. Raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5 arriba y abajo. Raíz cuadrada de 5 arriba y abajo. Ahora, multiplicamos. 2 por raíz cuadrada de 5, 2 raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5. Lo correcto sería esto, es raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado, ¿no es? Raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Pero esta raíz con el exponente se va. Y como respuesta final es 2 raíz cuadrada de 5 sobre 5. Ojo, cuidado que digan jóvenes, este 5 con este 5 se puede simplificar. No, porque esto está dentro de la raíz y esta está fuera de la raíz. Puede simplificar uno que está afuera. ¿Ya? Uno que está afuera. Bueno, señorita Noemí Borda, muy tarde estás ingresando a las clases. Profe, no quería ingresar. Ya. Bueno, continuemos. Definimos las tres funciones trigonométricas: sen, coseno, tangente. Perfecto. Ahora me voy a las inversas nomás. La inversa del sen, cosecante. La inversa del coseno, secante. La inversa del tangente, cotangente. De ese modo. Y ahí está. Inversa del secante. ¿De quién es? Del coseno. ¿Sí o no? Reitero. Secante es inversa del coseno. Si coseno es raíz cuadrada de 5 sobre 3, entonces secante es 3 sobre raíz cuadrada de 5. ¿Perfecto? Así es. Ahora nuevamente, no hay denominador irracional, no existe, prohibido, dice, ¿no? Prohibido que escribas como denominador irracional. En ese caso te sugiero, para que no exista denominador irracional, en temas radicales indica, multiplica arriba y abajo por la misma raíz, se está multiplicando, raíz cuadrada de 5 abajo, raíz cuadrada de 5 y arriba. Entonces quedaría 3 por raíz cuadrada de 5, 3 raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Y en síntesis, mira, observe igual, idem que acá. Se simplifica nada más, ¿no? Se simplifica. De ese modo entonces también queda solamente 5. 3 con 5 no es posible simplificar. No es posible. Quedaría ahí terminado la función secante. Siguiente. Ahí tenemos a la función cosecante.
Función cosecante, ojo, es la inversa de la función seno. Si sen del ángulo A es igual a 2/3, cosecante es 3/2. Simplemente lo inviertes y no va a estar definiendo. En la mente tiene que quedar 3 funciones bien definidas: sen, coseno y tangente. El resto, S con C, C con S. Y ya está. Y ya está 3/2. 3/2. Invertido sen, cosecante. Finalmente, cotangente. La función cotangente, ahí está. Acá está. Obviamente me dirán, profe, ¿por qué no estás invirtiendo 5 sobre 2 raíz cuadrada de 5? ¿Qué hice? ¿Qué hice? En este caso, ¿qué se sugiere? Si tangente del ángulo A es igual a 2 raíz cuadrada de 5, luego se ha racionalizado, ¿no ve? Tú puedes escribir raíz cuadrada de 5 sobre 2. Pero si eres terco, dices, profe, yo quiero escribir cotangente, escribimos acá. Se les voy a corroborar, cotangente. Cotangente del ángulo A se define, y ya está. Lo voy a invertir lo que la mayoría está pensando. Lo voy a invertir esto. 5 sobre 2 raíz cuadrada de 5. Es la otra opción. Lo inviertes. Ahora, como el denominador es irracional, arriba y abajo, raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 5 arriba y raíz cuadrada de 5 abajo. ¿De acuerdo? Y ahora acá abajo vamos a escribir el resultado. Tú muy bien sabes acá. 5 por raíz cuadrada de 5. 5 raíz cuadrada de 5. El denominador, obviamente 2 por ¿qué? Raíz cuadrada de 5. Pues raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Y simplificado, quedaría como 5 nomás. Y posteriormente este 5, con este 5 simplificas. Y el resultado te queda simplemente raíz cuadrada de 5 sobre 2. ¿Y qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? O sea, ¿qué quiero indicarte? Tienes la opción de invertir esta tangente para que sea cotangente, o solamente invertir esta partecita para evitar las operaciones, ¿no? Por ejemplo, si invertimos raíz cuadrada de 5 sobre 2, ya no hay necesidad de hacer estas operaciones que hice. Entonces, tú verás, porque siempre les voy a indicar que la práctica hace al maestro. Continuemos. Otro ejemplo. Ya, dada la función trigonométrica, hallar las demás funciones en el cuadrante indicado. Esta vez ya se inmiscuye el plano cartesiano. ¿Por qué el plano cartesiano? Indica la función coseno. Me está indicando que la función coseno del ángulo θ es igual a menos 2 sobre raíz cuadrada de 6 en el segundo cuadrante, donde x es igual a menos 2. Coseno se define como abscisa sobre distancia, y x es menos 2. R es igual a 6. Toda la vida, la distancia R siempre es positiva. La ordenada y la abscisa, dependiendo del cuadrante, se asigna el signo. La pregunta del millón debe ser, ¿por qué el menos 2 se ha ido con la X? Porque la abscisa y la ordenada pueden ser negativos. La distancia toda la vida es positiva. Por eso lo he agarrado el signo con el menos 2. Es así. Aquí está el plano cartesiano. Ahí está el plano cartesiano. Como verán ustedes, aquí está el menos 2. En pequeño lo voy agrandando. Ahí está el menos 2. Y esa es la X. X es la abscisa.
Y esta R, ¿cuánto vale en nuestro caso particular? Raíz cuadrada de 6. Esa oblicua siempre es positiva. Raíz cuadrada de 6. Esta Y es incógnita. Ya sea en el plano cartesiano o en el triángulo o rectángulo, siempre vamos a tener dos datos. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Con el teorema de Pitágoras. Cálculo de Y por el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras que está cambiando solamente de símbolos. Pero se mantiene el concepto del teorema. Abscisa al cuadrado más ordenada al cuadrado igual a R al cuadrado. De ese modo, ¿no? R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. El concepto de fondo se mantiene. Esto es la fórmula en el plano cartesiano que cambia solamente de letra. Sustituir los valores. X es menos 2 al cuadrado, más Y al cuadrado, igual R al cuadrado. Simplificas. Se van. Y operas acá. Operas. Menos por menos, más. 2 por 2, 4. Más Y al cuadrado igual a 6. Despejas Y. Al despejar Y, este cuadradito al otro lado se va como 6. 6 se mantiene. Este 4 al otro miembro se va como menos 4. En tal sentido queda Y igual a raíz cuadrada de 2. De acuerdo al cuadrante, Y es positivo, porque está en el segundo cuadrante. Y es positivo. Y si hablamos del tercer cuadrante, Y va a ser negativo, ¿no? El signo de X o de Y, cuando esté en el plano cartesiano, depende de la ubicación del plano. En este caso, también se está formando un triángulo rectángulo en el plano cartesiano, pero ya en el segundo cuadrante. El ángulo se mide desde el semieje X positivo. Ese ángulo tita. Este es el ángulo tita. ¿De acuerdo? No acá lo que está dentro. De ese modo se trabaja cuando el triángulo está inscrito dentro del plano cartesiano. Una vez que ya tenga X, Y y R, también podemos definir las 6 funciones trigonométricas. La primera función trigonométrica, sen del ángulo tita, ordenada sobre distancia. Ordenada, que es 6 cuadrada de 2 sobre distancia. Ordenada. Ahora, ¿qué hacemos? Por culpa de esta raíz cuadrada de 6, vamos a racionalizar. Por raíz cuadrada de 6 arriba y raíz cuadrada de 6 abajo. Operamos. ¿Qué vamos a tener? Dentro del radical, 2 por 6. 2 por 6, 12. Pero 12 lo tienes que escribir como descompuesto en sus factores primos. 12 es 12 al cuadrado por 3. Raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 6, raíz cuadrada de 6 al cuadrado. Lo simplificas la raíz con el exponente. En tal sentido, este 2 cancela su 2 al exponente. El índice es 2, cancela y sale como 2. Y este 3 queda. Pero puedes seguir simplificando. Puedes, Pedro. 1, mitad 1, mitad 3. Y es en ese sentido, como resultado final, tenemos raíz cuadrada de 3 sobre 3. Este es el resultado final de la función sen. Sen del ángulo A es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 3. Ya simplificado. Segunda función trigonométrica, cosen. Cosen del ángulo tita es igual a, tal como está, menos 2 sobre raíz cuadrada de 6. Lo mismo, lo propio. Abscisa menos 2 sobre distancia, raíz cuadrada de 6. Ojo, en el plano cartesiano, las funciones trigonométricas ya tienen signos, dependiendo del cuadrante en que se ubiquen.
Si el triángulo no estuviera en el plano cartesiano, todos son positivos. Ahí no hay problema. Acá sí. Hay que tener mucho ojo, mucho en cuenta los signos. Menos 2. Les reitero. El signo se va con la ordenada y con la abscisa. La distancia siempre es positiva. La distancia R. O que se denomina hipotenusa en el plano cartesiano. Menos 2 sobre raíz cuadrada de 6. Por culpa de esta raíz cuadrada de 6, denominador irracional, racionalizamos. Raíz cuadrada de 6 arriba, raíz cuadrada de 6 abajo. Igual. Numerador, 2 raíz cuadrada de 6. Perfecto. Raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 6. Raíz cuadrada de 6 elevado al cuadrado. Simplificamos. Raíz cuadrada de 6 con ese exponente 2. Entonces, en el siguiente paso, obviamente conservando el signo, menos 2 raíz cuadrada de 6 sobre 6. Pero se puede seguir simplificando. Este 2, la mitad 1, y de este 6, la mitad 3. Como resultado final, menos raíz cuadrada de 6 sobre 3. Sobre 3. Y ahí termina la función coseno. La otra función, tangente. Tangente se define como ordenada sobre abscisa. Ordenada. Y la ordenada es 6 cuadrada de 2. La ordenada, ¿quién es? La y. La abscisa es la x. La x vale menos 2. Acá prácticamente casi terminado. Pero hay que el signo tiene que estar en su lugar. ¿Dónde? En el centro. Más y entre menos, menos. O sea, quiere decir, el signo siempre debe ir al centro. Observa. Después del signo igual, va el signo. El signo, ¿por qué se va al centro? Por la ley de los signos. Más y entre menos, menos. Raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 2. Perfecto. No se racionaliza, porque el denominador no es irracional, es número entero. Y termina. Sen, coseno, tangente. Una vez que hayas terminado, ahora dices sen. La inversa del sen es cosecante. ¿Ya? Pero ahora aquí ha ingresado ¿quién? Secante, ¿no? Y la inversa del secante es del coseno. Ojo. Ojo. Secante es la inversa del coseno. Si coseno es menos 2 sobre raíz cuadrada de 6, entonces secante es raíz cuadrada de 6 sobre menos 2. Ojo, hace rato he indicado. Puedes invertir este factor que te conviene. O puedes invertir esta final. Si inviertes esta, vas a tener que racionalizar. Y si no quieres racionalizar, date cuenta que este en el denominador irracional lo inviertes raíz cuadrada de 6 menos 2. Un último paso, arreglo de signo y también está concluido. Secante. Otra función inversa, cosecante. Cosecante va con sen. Con sen. Es decir, si sen del ángulo θ es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 6, va a ser invertido. Pero no me conviene invertir esto. Me conviene invertir la final. Porque ambos están aquí en raíces. Acá, por ejemplo, solo el numerador está en raíz. Entonces, invertir sería 3 raíz cuadrada de 3. 3 raíz cuadrada de 3. Obviamente se va a racionalizar nuevamente. Por culpa del denominador. Solo se racionaliza denominadores irracionales. Racionalizamos. Igual. 3 raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Simplificamos. Tendríamos 3 por raíz cuadrada de 3 sobre 3. También vamos a simplificar 3 con 3. Eliminado. Y finalmente la función cosecante es igual a 3. 3. Así es. Última función para despedirnos. Función tangente. Si tangente es raíz cuadrada de 2 sobre menos 2, cotangente ya va a ser invertido. Menos 2 sobre raíz cuadrada de 2. De igual manera racionalizamos. Raíz cuadrada de 2 arriba, raíz cuadrada de 2 abajo. Y tendríamos menos 2 raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 2. Simplificamos con la raíz. Y vamos a tener
Menos 2 raíz cuadrada de 2 sobre 2. Pero este 2, con este 2 también simplificamos. Y finalmente tenemos menos raíz cuadrada de 2, que es la función que vale la función cotangente. Con eso hemos concluido lo que nos ha pedido. Muchas gracias por su atención, jóvenes señoritas. ¿Alguna pregunta?